Buenos días, quien le habla, su profesora Carolina Herrera, de Taller de Negociación 2. En esta oportunidad les voy a estar explicando lo concerniente al capítulo 1, que es sobre las relaciones internacionales y los procesos negociadores. El contenido del siguiente tema se va a tratar el Estado como actor internacional, las relaciones entre guerra, política y comercio internacional, y la evolución histórica de las negociaciones internacionales. Ok, primeramente, cuando hablamos de lo que son los actores internacionales, la política del comercio exterior puede otorgar poderosos incentivos o también desincentivarnos en los procesos de producción. Recuérdese que cuando estamos hablando de una negociación internacional a través de una comercialización, es cuando entra lo que es la influencia en los precios y las cantidades de los productos en las competencias. Por ello que es importante que cada país o nación, a través de sus efectos sobre los precios internos, reciban los procesos de lo que es las exportaciones. ¿Okay? De eso todos estamos muy bien informados. Además, se dice que las políticas que encarecen los precios en los procesos de importaciones en el mercado interno proporcionan una protección económica. Eso siempre lo hemos visto, lo que es el proteccionismo en cuanto a las naciones por parte de los gobiernos. Es por ello que es un instrumento principal en la política comercial, que son, lo que ya hemos visto siempre, los aranceles, que no es más que cuotas por el lado de las importaciones y varios tipos de incentivos que pueden tener las naciones cuando se tratan de los procesos de exportación. Todo ello está inmerso en lo que es el concepto de una negociación, las importancias que tiene con respecto a las relaciones internacionales. Fíjense que aquí en la lámina les aparecen los procesos humanos, los procesos de la comunicación, los procesos estratégicos y los procesos interdependientes. Ahora bien, en algunos de los casos cuyas combinaciones de las cuotas de los aranceles, conocidas como cuotas arancelarias, esto es lo que es la parte del proceso de comunicación y los procesos estratégicos, pueden aumentar los aranceles en los procesos de importación, pero todo eso lo encontramos gracias a las negociaciones, ahí viene el proceso de comunicación, que por lo tanto podemos definir como las negociaciones internacionales, que son, oigan bien el concepto, es aquella en la cual las partes representan intereses de diferente nacionalidad y sus implicaciones transculturales. Fíjense que ya para el corte 2 vamos a empezar a ver lo que son las culturas y los procesos transculturales, que era lo que estábamos hablando la semana pasada, junto con el proceso de la globalización en las economías. Ahí tenemos ya el vínculo de lo que es la globalización en la economía, que es la cultura en las negociaciones internacionales. Por lo tanto, las diferencias entre las negociaciones llevadas a cabo entre las empresas locales, las nacionales, las internacionales, sobre el contexto internacional. Es evidente que este nivel de complejidad que lleva los establecimientos de acuerdo a los comercios que se están negociando internacionalmente, cuando el número de las variables son considerables, mayormente por los procesos en su esencia. Y aquí estamos hablando de qué, del proceso estratégico. Fíjense cómo estamos enlazando una con otra. Bueno, ahora bien, podemos decir que no solo existen dos tipos de negociaciones internacionales, que fue lo que estamos viendo, lo que hemos siempre visto, el ganar-ganar o el ganar-perder. Existen diversos modelos de los mismos. Sin embargo, un aspecto que marca la diferencia entre las negociaciones es en términos generales de las negociaciones internacionales, sería en este caso que están sujetas a vaivenes repetitivos y decisivos de los países o naciones que se van realizando esas negociaciones a través de acontecimientos tales como cambio de gobierno, revoluciones, guerras, catástrofes naturales, entre otros. Fíjense que nombré la palabra guerra, ya la vamos a ver más adelante. Este impacto en las negociaciones internacionales, que no existe cuando se negocia en los mercados nacionales, porque ya todos los mercados nacionales está como prescrito, ¿ok? Pero bien, entre las partes que se negocian sobre el marco de distintos legales es cuando definimos los actores. Ahí viene la segunda lámina sobre los actores internacionales. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero hay algo muy importante sobre estos actores internacionales y sobre estas negociaciones, que son las normativas fiscales, las normativas
las mercantiles, las laborales, las técnicas, incluso el medio ambiente. Fíjense como aquí en Venezuela, cuando teníamos hace 2 años atrás, 3 años atrás, un ambiente bastante tenso acerca de lo que es la pandemia y dónde son las negociaciones y qué pasaría con esos procesos internacionales que Venezuela tiene en esos acuerdos bilaterales y multilaterales. Es por ello que se evidencian situaciones económicas que también pueden afectar las negociaciones, que no es lo mismo negociar en un país cuya economía está creciendo que en un país con una recesión. Esta actitud, en otra parte, se verá afectada también por el contexto económico que nos puede rodear con las ofertas y las demandas, las nuevas ofertas, las nuevas demandas. Entonces, en este entorno comercial, como también se modifican las negociaciones internacionales, básicamente hay 3 aspectos que se tienen que tomar en cuenta: el contacto, la adaptación de la propuesta y el margen que tiene la negociación. Las elecciones estarán determinadas entre 2 factores: la situación geográfica, la concentración empresarial en un país y la forma de acceso al mercado. Ahora bien, finalmente, como hemos visto, que el margen de la negociación, con lo que es la parte que es muy diferencial de los sectores o de los sectores o según el país en que se esté negociando internacionalmente, se tiene que ver o repasar que estamos en materia de estos actores internacionales en estos procesos negociadores. En la lámina bien dice que son aquellas unidades del sistema internacional que goza con habilidades para movilizar recursos que permiten alcanzar sus objetivos, que tienen capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema. Esto es lo que yo puntualizo como el liderazgo. Y más de las habilidades, el conocimiento y la experiencia que se debe de tener, y que goza con cierta autonomía, la influencia efectiva ejercida, la relatividad, la anterioridad, el papel central lógico interestatal. Esto es muy, muy importante. Ahora bien, es muy bien, el Estado o nación, la soberanía, los conceptos claves, las relaciones internacionales, o incluso ambos conceptos están íntimamente vinculados ¿con qué? Con las ciencias políticas y las relaciones internacionales contemporáneas. Ahora bien, fíjense que estamos hablando y definimos lo que es el actor y el Estado como nación y la soberanía. Más vale decir que la soberanía son pieza fundamental en las naciones, en todas las naciones, incluso en las relaciones internacionales. Para nuestra formación académica es fundamental este concepto entre lo que es el Estado-nación. Fíjense que yo lo coloco pegado o entrelazado. Y es que la soberanía, ya que es necesario fragmentar cada una de las partes del sistema internacional. La realidad internacional nos indica que hay vínculos políticos, económicos y sociales, los cuales atraviesan los intereses de cada Estado-nación. Dentro del desarrollo de los países y a nivel internacional es importante realizar que estos van a transformar su estructura organizativa y así como cada uno de esos elementos que lo constituyen. Fíjense que es importante también tanto resaltarlo como analizar este tipo de fragmentos que le estoy colocando aquí. La realidad internacional nos indica que los vínculos políticos, económicos y sociales son a través del interés que tiene cada Estado y nación. Fíjense que estoy subrayando la palabra a través de interés. Los actores del sistema internacional son aquellos que actúan de una u otra manera en la arena política, en el terreno político internacional. Y se compone de las siguientes maneras. Veamos la siguiente lámina. Ay, perdón, disculpe que me pasé. Aquí tenemos el Estado como nación, las empresas supranacionales, internacionales y globales, organismos internacionales gubernamentales y organismos internacionales no gubernamentales internacionales. Fíjense que le coloco aquí la palabra la guerrilla, el narcotráfico y los individuos. Fíjense quiénes agrupan todos como actores internacionales. Coloco el actor internacional, lo que es la guerrilla, porque me hizo recordar en hace varios años atrás cuando Colombia estaba negociando con la guerrilla y con los narcos. Fíjense por qué, y con el individuo común, por supuesto. Fíjense cómo es importante esta parte. Hay muchos países donde tienen personas con este tipo de organismos, de organizaciones, que hay que negociar. Esta es la parte política. ¿Okay? Entonces, muy bien, otros aspectos del Estado que se encuentran definidos en este estudio
son aquellas organizaciones jurídicas en que la sociedad bajo el poder se denomina que ejercen un determinado territorio. Fíjense, por eso es que coloqué la palabra, la definición o el actor internacional de la guerrilla, porque ellos tienen definido internacionalmente un sector. El Estado siempre va a actuar como un sistema internacional de acuerdo a los intereses de los mandatarios y aquellos que componen su ideología. ¿Okay? Ahora bien, esto es lo que está aquí en esta lámina que les estoy mostrando, que es lo que me estaba definiendo el actor, y por eso es que coloco este recuadro donde aparecen estos personajes. Ahora bien, fíjense que yo estuve hablando al principio de lo que era las relaciones entre la guerrilla, la política y el comercio internacional en los procesos negociadores. Por eso es que inicio indicándole qué son las negociaciones comerciales. El Estado plantea sus objetivos, como les estaba comentando, desarrollándose a efectos de una serie de instrumentos diplomáticos. La palabra diplomacia en las negociaciones internacionales es primordial, entonces tenemos que estar siempre pendientes de lo que son los instrumentos diplomáticos, que representa o da la certeza a cada uno de estos actores que realiza el Estado, ya sea interior o exterior o en otras naciones. ¿Okay? El objetivo de la política exterior se logra a través de instrumentos, de este tipo de instrumentos, este fenómeno de lo que es la política, la economía, la parte social que hemos vivido durante este siglo, ha ocasionado, como hemos visto en muchísimas ocasiones, sobre todo con lo de la pandemia, diferentes formas de relaciones internacionales. Y al mismo tiempo van generando formas que innovan el desarrollo. La innovación es importantísima y la sostenibilidad en el comercio internacional. A todo ello, los niveles de lo que es el Estado y nación imponen relaciones diplomáticas cada vez que van de la mano con respecto a los derechos fundamentales del ser humano, principalmente la connotación. Sabemos cuáles son esos derechos fundamentales del ser humano. Está establecida en nuestra Constitución, lo que es la paz. Es por ello que la relación entre la guerra, las negociaciones internacionales, la podemos indicar como un proceso de la globalización y de los nuevos enfoques en las relaciones internacionales que han provocado que los estados-nación se conviertan en un ente cambiante. Fíjense que aquí yo les coloco en esta lámina que la Primera Guerra Mundial hubo una destrucción total de la materia y como sector humano, el factor humano se vio empobrecido, la economía bajó netamente. Nunca se pensó que fuera a durar tanto tiempo. Siempre se estableció malos acuerdos, malos convenios, malas negociaciones internacionales, pero el comunicarnos a través de estos actores principales, como ya les había dicho que Venezuela es nuestro canciller, a través de ellos, con una buena fe, con estos objetivos transparentes, no se pudo tener tanto tiempo para llegar a eso. La guerra realmente nos trae un desbaste y es por ello que en la Segunda Guerra Mundial se crea lo que son la Organización de las Naciones Unidas como factor principal de apoyo a una economía devastada como fue la europea. Estos fenómenos que resultan tan sustantivos en las negociaciones son fruto de las relaciones recíprocas entre las partes y sus intereses en la búsqueda o en tener nuestras metas en nuestras manos y los objetivos, ¿no? La consecución de estos mismos. Esta intensidad, esta influencia ejercida por estos intereses o estos interesados, porque todos somos interesados en que esto no nos siga afectando y no afecte el comercio internacional. No hace mucho a través de este tipo de guerra, en este momento tenemos la guerra en Rusia o la invasión, que es supuestamente no la palabra guerra, sino invasión, es el término apropiado, que está suscitando, pero trae como consecuencia que la economía en cuanto a los procesos de importación y exportación, sobre todo la parte alimenticia, se va a ver afectada y prontamente lo vamos a ver hasta que realmente no se encuentre una negociación internacional favorable, un ganar-ganar para todos, como les estaba comentando.
¿qué les puedo decir pues acerca de que cómo afectan? Todos y no hace mucho, hace como un año y medio creo que fue, que hubo también un encuentro político en Europa. Entonces todo esto simplemente nos está afectando y es por ello que la diplomacia en los procesos negociadores es, es importantísimo. Pero esto no viene desde ahora. La historia, al precisar este origen, ¿no?, de lo que es las negociaciones en la historia, una tarea difícil. Sin embargo, este, lo podemos relacionar entre lo que son los grupos humanos. Cuando los miembros, vamos a irnos, a abarcarnos en los años de la antigua Roma, ¿ok? Para que este grupo de personas que se acercaban a delimitar un territorio, a solicitar cooperaciones por la carencia de un cierto animal que me hacía falta. Recuerden que estamos hablando de los años antes de Cristo, cuando estaba el trueque, aunque les voy a poner un poquito de lo que es la historia, ¿no?, en cuanto a eso. Se utilizaba el trueque, se utilizaba el intercambio de animales para pactar treguas. Fíjense lo que en aquella época lo que se estaba haciendo, porque es ubicándose siempre en lo que es la calidad de vida del ser humano. Las negociaciones entonces vienen desde la época de cuando nosotros, hasta cuando nacemos, negociamos. Estamos claros en ello, ¿no? Eso lo vimos en taller de negociación 1. Negociamos y de las negociaciones se generan los conflictos y de los conflictos los problemas. Esos problemas tenemos que erradicarlos para que no llegue al paso de lo que es la guerra. En este primer carácter diplomático político que se enfrenta el mundo globalizado a través de lo que son situaciones tan problemáticas como es una guerra, tenemos que estar muy muy presentes que eso nos llevan a obstáculos internacionales de gran vergadura y que las negociaciones tienen que estar a la puerta de cada uno de nosotros, saber negociar, lo que es el líder en el proceso negociador, el carácter, la disponibilidad, lo que tiene que tener la persona. Eso se llama la dimensión. Okay, eso lo vamos a ver en el siguiente corte. Ok, aquí tienen un ejemplo de lo que fue la historia de las negociaciones internacionales. El carácter de la fuerza era a la dedocracia, como yo lo llamo, es lo que yo decido y punto. El carácter de la ley, que fue en 1940 y 1960. Ya la economía entra en los años de 1960. Ahí es cuando la falta de estas normas que establecen estos consensos que ha posibilitado las relaciones o la reacción, mejor dicho, del proteccionismo de los Estados-nación, es cuando se constituye la GATT, y posteriormente la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Es un avance importantísimo, porque estas están regulando y el comercio lo regulan como un consenso en torno a ella. La emergencia de grandes países en el comercio mundial puede modificar el estatus de dichos consensos, ¿no?, que los constituye una prueba frente al desarrollo institucional de la Organización Mundial de Comercio. Para concluir, ¿no?, para cerrar ya este primer encuentro que tenemos a través de esta clase asincrónica, les puedo indicar que la historia de las negociaciones comprende las relaciones integrativas y equitativas, ¿no?, de cada uno de los estados que las componen, o cada una de las naciones que están inmersas en ella. Se distinguen los comportamientos o estilos de las negociaciones que suelen mostrar dependiendo de un carácter personal, lo que le estaba comentando sobre lo que es la dimensión humana, la estructura y la interacción dada. O sea, eso es prácticamente el plan estratégico que se tiene cada nación-estado con respecto a las negociaciones internacionales. Muy, muy importante tener nuestro plan estratégico y de acción a través de cuando hacemos una negociación, plan A, plan B, plan C, ¿se acuerdan? Todo ello, porque tenemos que ser empáticos y tener sinergia para ir llevando la negociación hasta finalizarla, que eso es el ganar-ganar, llevarla hasta el acuerdo final. Cuando hablamos de una negociación nos viene a la cabeza siempre el ámbito profesional. Sin embargo, las negociaciones no es exclusiva
de este ámbito. Cualquier persona puede negociar, y se los coloqué los actores internacionales desde el origen de la humanidad. La gente negocia en cualquier tiempo, en cualquier momento, y susceptible a ser un negociador. Hablar de negociación, entonces, es hablar del recurso humano como tal. Por eso que a veces nos tenemos que preparar, a veces no, siempre nos tenemos que preparar. No necesitamos una profesión, es lo que le quiero decir, para negociar, porque podemos negociar con cualquier persona, pero sí tenemos que tener esta habilidad, conocimiento. Tenemos que estar muy bien informados en esos procesos de negociar. Bueno, me despido, feliz día a todos y estamos siempre en contacto.